Así puestos en pie, abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20, un pasaje muy conocido de la Biblia y que ha, digo yo, influenciado a muchas naciones del planeta Tierra. Aquí es donde se encuentran los 10 mandamientos. Vamos a estar viendo ese tema el día de hoy. Yo le he puesto nuestras relaciones personales porque la ley nos da las pautas de cómo tener nuestras relaciones personales. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 6. Leemos de la Escritura en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, en esta hora venimos delante de ti agradecidos por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Yo te pido que la palabra tuya sea de bendición, de provecho para cada uno de los que estamos acá, de cada uno de los oyentes, Señor. Que tu palabra haga el efecto que tú quieres que haga en nuestras vidas, que no vuelva a ti vacía. Gracias porque tú eres nuestro pastor y nosotros somos ovejas de tu prado. Yo te pido que nos apacientes con ciencia, con sabiduría, Señor, con tu amor y tu misericordia, y que nos des la exhortación, Padre, y el mandato que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? La ley y nuestras relaciones personales. Este día vamos a concluir la serie que titulamos Ser guarda de mi hermano. Nuestras responsabilidades sociales. Tenemos que ser guarda de nuestros hermanos. Tenemos que cuidar a cada uno de nuestros hermanos. Así es que hay unas responsabilidades sociales. Nos dimos cuenta en esta serie que Dios es una persona y que ha tenido una relación social desde el comienzo. Jesús habló diciendo de que Él y el Padre se han amado, han trabajado juntos desde el comienzo, y menciona Jesús esa relación entre el Padre y el Hijo. Y decíamos, el Padre siempre fue un Padre eterno, desde el comienzo siempre fue Padre. Y el Hijo no es que vino a existir de repente en la historia de la creación, no, el Hijo siempre ha existido, porque el Padre siempre ha sido Padre y el Hijo siempre ha sido Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dimos cuenta de la Trinidad, de cómo es Dios. Y como Dios es así, nosotros también. Amor y cooperación entre el Padre y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo y verdadero Dios. Dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos hizo a nosotros de la misma manera, para ser seres sociales, y que tengamos que colaborar los unos con los otros, amarnos. Pero sucedió en el transcurso de la historia humana, después que Dios crea a Adán y a Eva, que entró el pecado al mundo. Y cuando entró el pecado al mundo, eso afectó, número 1, nuestra relación con Dios. Adán se escondió de Dios. Afectó la relación entre los seres humanos. Nos damos cuenta del primer pecado, el primer homicidio, que fue entre 2 hermanos, y Caín mató a Abel. No solamente eso, miramos también que la relación que Dios esperaba que tuviéramos con el planeta Tierra, con la naturaleza, fue afectada también. Y dice la Biblia que la tierra produjo cardos y espinas. Entonces el pecado afectó todo. Y yo decía, si nosotros ni siquiera por en veces cuidamos bien de nuestras familias, de nuestros hijos, y los vicios de borrachera, de drogadicciones, los adulterios, las fornicaciones, el enojo, la contienda, los gritos, dañamos a nuestros niños, dañamos la relación que debe haber en nuestros hogares. ¿Cómo vamos a cuidar del planeta Tierra? ¿Verdad? El planeta Tierra también lo estamos afectando de una manera extraordinaria, y tenemos que ser buenos mayordomos. Pero la buena noticia es que Jesús vino y en la cruz del Calvario murió y resucitó al tercer día, haciendo una expiación por nuestros pecados, para que la relación entre Dios y nosotros fuera nuevamente establecida. Dice la Biblia que Dios reconcilió al mundo consigo mismo. El mundo tenía que pedirle perdón a Dios,
Pero vino Dios y Dios reconcilia al mundo consigo mismo a través de Cristo Jesús. También dice que quitó la pared que había entre gentiles y judíos y las divisiones que nos separaban, blancos contra negros, ricos contra pobres, y siempre esa situación de judíos contra samaritanos, ¿verdad? Y Dios dice que quita esa barrera también porque somos una familia en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos hace una familia, no importa el país del cual nosotros vengamos. Y también en la cruz del Calvario Él llevaba una corona de espinas porque también va a restaurar la tierra. El planeta Tierra también va a ser restaurado, pues la Biblia dice que va a ser cielo nuevo y tierra nueva, y el milenio acá el planeta va a estar en unas condiciones como estaba al principio de la creación en el jardín del Edén. Es maravilloso saber de que nuestro Señor nos ha proveído esa restauración a su intento original que Él quería con nosotros. Ahora, aquí Dios, en Éxodo capítulo 20, Dios está preparando un pueblo, una nación que va a hacerle una nación santa, una nación que va a ser una nación misionera, por así decirle, que iba a llevar el mensaje del Dios verdadero al mundo entero, porque eso es lo que Dios esperaba. Y tenemos acá que Israel ha salido de Egipto, y cuando ha salido de este país de esclavitud, ahora Dios les da estos mandamientos. Y estos mandamientos son para poder restablecer la armonía entre el hombre y Dios. Y miramos el primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el número 1. ¿Por qué comienza así? Y el segundo va de la mano, porque el segundo dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo lo podemos resumir: no vas a tener ídolos, imágenes para postrarte, pedirles, rezarles, honrarles. Dicen algunos: no, es que esas imágenes no les pedimos, no las adoramos, sino que las veneramos, dicen. O sea, las están honrando. Y también la Biblia dice que no honrarás estas imágenes. O sea que el Señor fue bien claro. ¿Por qué el Señor hace esto? Los primeros 2 mandamientos tienen que ver con eso, y el tercero y cuarto mandamiento también tienen que ver con la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Y la razón es porque cuando el hombre se aparta de Dios desde la creación, en el tiempo de Noé miramos que entró una violencia, una inmoralidad terrible en el mundo, a tal grado que llegó hasta el cielo la maldad del hombre, y Dios dijo: voy a deshacer al hombre de la tierra. Pero estaba Noé y su familia. ¿Y sabe qué sucedió en esa época? Dejaron a Dios y empezaron a ser dioses, y a ser dioses conforme a su propia imagen, a su propio pensamiento, a su semejanza, y hicieron dioses así. En vez de adorar al Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, el hombre empezó a crear dioses a su semejanza, y empezaron a inventar dioses y religiones y cosas. Entonces se apartaron de Dios. El Señor limpió la tierra. Noé mantuvo la fe en Dios. Abraham mantuvo la fe en el único y verdadero Dios, igual Isaac, Israel. Pero de igual manera el mundo nuevamente buscó dioses, imágenes. El sol es un dios, la luna es un dios, el faraón es un dios. Y entonces habían tantos dioses, y el problema de esa época era el politeísmo, muchos dioses. Entonces Dios dejó a Israel por 430 años en Egipto, y ahí crecieron, ahí se desarrollaron y se multiplicaron a ser aproximadamente 2 millones de los 75 que entraron a Egipto, descendientes de Abraham, Isaac e Israel. Ahora son alrededor de 2 millones según los datos. Y sabe que después de 430 años el Señor los visita y les muestra su poder de una manera extraordinaria. El poder que Dios les mostró: las 10 plagas, convertir el río en sangre, la tierra oscuridad por 3 días, y tantas cosas que les mostró. Y al final les abrió el mar Rojo para que cruzaran en seco. Extraordinario poder. Entonces ellos empezaron a ver que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reveló para entonces como Jehová, o el gran yo soy, el que es el eterno Dios, es verdadero.
Y no era como las imágenes y los ídolos que tenían en Egipto, no. Este Dios es un Dios poderoso, extraordinario. Incluso el día que les da los 10 mandamientos, dice que se puso oscuro el monte y temblaba ese monte y echaba humo. Y la voz era audible y era bien fuerte como un trueno y como de bocina. Era tan fuerte que les dio miedo a los hijos de Israel. Y le dijeron a Moisés: no, nosotros nos alejamos un poco, sube tú y habla con Dios. Nosotros no queremos oír su voz porque no queremos morir, porque era espantoso. Y entonces Moisés subió y habló Dios con Moisés con una voz extraordinaria, truenos y voz como de trompeta que estremeció a Israel. Y ellos se dieron cuenta: Jehová es el único y verdadero Dios, porque ninguno de los ídolos de Egipto o del mundo puede hacer eso que se estaba haciendo. Pues este es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios le está enseñando: yo soy Dios y no hay un Dios fuera de mí. Entonces por esa razón es que no pueden tener otro Dios fuera de mí, y no pueden hacer imágenes como hace el mundo para postrarse, pedirles, honrar esas cosas, cualquiera que sea, tanto cosas que hay en el cielo como los ángeles, como el sol, la luna, las estrellas, cosas aquí en la tierra como los seres humanos, como los animales, ni debajo de la tierra, las aguas, los peces, ¿verdad? Las ballenas. Y usted agarra una ballena y ya se va a hacer su Dios y va a hacer una imagen de una ballena para pedirle y rezarle. Un delfín. No, nada de eso, dice el Señor. Y dice: porque yo soy un Dios celoso. Yo entiendo de que tenemos que adorar a ese Dios y darle nuestro amor y nuestra adoración, porque Él es amoroso, porque Él es Dios de misericordia y Él es fiel y Él es grande. ¿Y cómo no vamos a adorarle a Él si Él es el único Dios? Porque todo lo demás no es Dios. Es solamente lógico que adoremos al Dios verdadero. Y esta era una nueva idea para el mundo: un solo Dios. Entonces Israel se convierte en una nación monoteísta. De ser politeísta a ser monoteísta. Teo quiere decir Dios, mono quiere decir uno, ¿verdad? Un Dios. Poli, muchos dioses. Y era una idea nueva, extraordinaria y, claro, la verdadera, que Dios es verdadero. Y por eso es que los primeros mandamientos nos habla de esto. Dios se ha revelado como el verdadero Dios, y nosotros de igual manera tenemos que seguir ese mandamiento: honrar al Señor nuestro Dios en todo esto. Sabe que debía de ser pura la adoración. Jesús dijo que es necesario que el que adore a Dios lo adore en espíritu y en verdad, o sea, que sea pura esa adoración. Por eso es que nosotros estamos en contra de las imágenes, y aquí en la iglesia no va a encontrar una imagen. Yo espero que ninguna casa de ustedes tampoco tenga imágenes y altares a cosas, a objetos, aunque sean representaciones quizás de gente de la Biblia, pero aún así no podemos hacerlo, porque el Señor es bien claro en eso, que nuestra adoración sea pura y genuina. Sabe que hoy en día ya el problema no es tanto el politeísmo, sino que hoy en día se nos ha dado el ateísmo. Y para los años 1860, en el tiempo del Enlightenment, cuando Europa y el mundo entra en el crecimiento de la ciencia, de la filosofía y todo eso, después de 1000 años de ignorancia, de Dark Ages, la Edad Oscura, con el Renacimiento y después los otros periodos, la gente empieza a pensar bastante. Y está bien, Dios nos dio esas capacidades. Dicen que nomás usamos el 10% del cerebro. Y quizás Albert Einstein, gente así, quizás usaba un poco más. Y la mayoría de nosotros solo el 10% usamos de todo el cerebro que Dios nos ha dado, imagínense. Entonces empezó a crecer bastante la ciencia y el conocimiento. Y qué bueno, pero entre esos pensamientos salió Charles Darwin, que no era original en esta idea, porque ya desde antes hasta los griegos habían pensado en cosas similares. Pensó de que venimos de un proceso de evolución y se comienza lo que sería la teoría de la evolución, y poco a poco fue infiltrando las escuelas. El Departamento de Educación de Estados Unidos fue infiltrado y también se enseñó como ciencia, cosa que la teoría de la evolución tiene tantos huecos y tantos vacíos que no responde bien a las preguntas. ¿Cómo comenzó todo? No, nunca. Siempre tiene que comenzar con una célula, con algo, y que de ahí eso se evolucionó para llegar hasta ser un ser humano. Imagínese usted. Imposible. Entonces se metió esa idea y ahora se fue sacando a Dios de la conciencia del ser humano, de la sociedad, y gente como Karl Marx, que dijo que la religión
es el opium de las masas y creyó de que había que sacar la religión, la fe en Dios. Charles Darwin con su libro Origen de las especies, Karl Marx con la idea del comunismo, socialismo, y el padre de la psicología. Estos tres han influenciado la educación de nuestro tiempo y eso ha llevado a un ateísmo, a hacerse ateos. Me llamó mucho la atención un comercial que se acaba de dar donde salió un ateo que se llama Ron Reagan, y yo no sabía que este es el hijo de Ronald Reagan. El hijo del presidente Ronald Reagan se hizo ateo cuando era adolescente. Él cuenta de que cuando tenía como 12, 13 años le dijo a su papá: ya no me vas a llevar a la iglesia, porque el papá y la mamá lo llevaban a la iglesia, ya no voy a ir a la iglesia. Y ya no fue. A mí me pasó, yo a la edad de 13 años mi mamá ya no me pudo llevar a la iglesia y a la fuerza me quería llevar, yo ya no me dejé y ya no fui a la iglesia. Me aparté de Dios completamente, a llegar a ser un semi-ateo, a creer en la evolución, en la universidad y todo eso, pero después yo me reconcilié. Ron Reagan no se reconcilió y se fue, se ha hecho bien ateo. Hizo un comercial y yo estaba pensando, ¿por qué no lo puso en el Super Bowl este comercial? Pero yo creo que hubiese alarmado a la gente. ¿Sabe cómo decía ese comercial? Comenzaba diciendo: soy Ron Reagan y soy un unabashed atheist. Y unabashed no solamente quiere decir que no tiene vergüenza, sino que como descarado, algo así da la idea, unabashed. Soy un ateo que no me da vergüenza, así como descarado. Soy un ateo descarado. Les estoy pidiendo de que me apoyen, en inglés es Freedom from Religion Foundation, que apoyen la fundación, no libertad de religión, sino que libre de religión sería. Quiero que apoyen la fundación libre de religión, Freedom from Religion, porque he estado viendo que la iglesia, los cristianos, ¿no?, por así decir, están metidos en el gobierno. La iglesia ha afectado el gobierno y los padres, los fundadores, no querían eso. No querían de que la religión afectara al gobierno, sino que hubiera una separación de iglesia y Estado. Y les pido que me apoyen. Soy Ron Reagan and I'm not afraid to burn in hell. Así terminó el anuncio. Soy Ron Reagan y no tengo temor quemarme en el infierno. Y se queda viendo la cámara así. Y yo dije, por eso es que no lo pudo sacar en el Super Bowl, porque yo creo que si todos esos millones de americanos viendo la tele con sus niños y sale ese comercial, que siempre estrenan comerciales, y ese está llamativo, pero yo creo que la nación le hubiera dicho: ¿what? Este hombre está loco, ¿cómo que no me da miedo quemarme en el infierno? Yo creo que la mayoría de los americanos se hubiesen alarmado, pero decidió sacarlo en el debate del Partido Demócrata que acabamos de tener el martes pasado. Ahí decidió sacarlo, y con los 12 candidatos demócratas ahí en la pantalla, hablando en una esquina, y él en la pantalla general. Y yo digo, wow, otra vez, porque en el 2012 el Partido Demócrata dijo: vamos a sacar a Dios de la Convention, National Convention, y a Jerusalén. Y ahora lo tiraron ahí. CNN fue el de eso, con Ron Reagan. Y el Partido Demócrata apoyando de que hay que haber separación de Estado y iglesia. Y puso a un ateo, y es hijo de un presidente republicano. Él cambió de partido, él se hizo demócrata y va en contra de todos los principios que su papá le enseñó, y eso fue lo que dijo a nivel nacional. Yo quiero decir algo acá, porque va a comenzar ese debate de lo que es separation of church and state, y quiero que nuestros jóvenes queden claros, también los adultos, ¿qué es eso de separación de Estado e iglesia? Sabe que los fundadores, cuando vinieron a este país, venían huyendo de la opresión religiosa. Inglaterra se independizó de Roma, y porque entró un espíritu nacionalista, individualista y nacionalista para en esos años, y dijeron: ¿y por qué vamos a estar mandando nuestros diezmos a Roma y someternos a la Iglesia Católica Romana si nosotros somos ingleses? Les pareció muy bien lo que habían hecho Martín Lutero, Wycliffe y otros grandes reformadores. Les pareció bien y dijeron: también nosotros dejamos la Iglesia Católica, pero vamos a tener nuestra iglesia nacional, the Anglican Church, la iglesia anglicana. Y todos los ingleses nacidos en Inglaterra deben de pertenecer a esta iglesia. Y el que no, va a ser perseguido, va a ser multado y aún preso. Y entonces los puritanos entendían que tanto la católica como la anglicana no les daba la libertad de adorar al Señor como dice la Biblia. Ellos querían regresar a la Biblia, no a las tradiciones que se habían formado por 1000 años, sino a lo que dice la Escritura.
Y entonces ellos no podían tampoco ni adorar en la católica ni adorar en la anglicana. Y ellos querían libertad de adorar como dice la Biblia. Y los ingleses no le permitían. Entonces cuando ellos vienen acá, ellos dicen, el gobierno no nos va a decir cómo adorar a Dios. El gobierno no nos puede decir cómo adorar a Dios, ni a qué iglesia pertenecer. Y quedó bien clara en la primera enmienda, libertad de religión. Y comienza diciendo, Congress will not write laws acerca de la religión. El Congreso no va a escribir leyes acerca de religión, qué iglesia puedes o no puedes congregarte o cómo deben de ser esa iglesia. Y eso quedó claro. El Congreso de Estados Unidos, que es el que establece las leyes, no puede legislar de cómo nosotros podemos adorar a Dios. Y hasta el día de hoy no lo han hecho. Nunca nos han dicho, no pueden creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo en Jesús. O no pueden decir solo Jesús, tienen que decir Padre y Espíritu Santo. O tienen que bautizar de esta manera, o tienen que hacer esto. No, nunca el Congreso y las leyes de Estados Unidos se han metido con la iglesia. Y a eso se refiere. Que el Estado, que así como hacía el rey de Inglaterra, King James, que le decía a qué iglesia debían de pertenecer, ellos dijeron, aquí no va a haber ningún rey que nos diga a qué iglesia vamos a pertenecer, que cada quien tenga libertad de alabar a Dios como bien crea y que forme su iglesia y que alabe a Dios como quiera. Si quieres ser católico, bien. Si quieres ser budista, bien. Si quieres ser cristiano, protestante, evangélico, bien, que son la mayoría aquí en este país. Así ha sido. Pero sabe, gente como Ronald Reagan y muchos más dicen esto de la separación de Estado y religión o de Estado y iglesia, lo interpretan al revés. Ellos dicen de que la iglesia no se puede meter al Estado y que el Estado no debería tener los 10 mandamientos en la Corte Suprema, en la Corte de Alabama, donde quisieron quitarlos, que no estén los 10 mandamientos porque hay separación de iglesia y Estado. No deberían de tener esas grandes cruces en las ciudades donde nos habla de Cristo y nos habla del sacrificio de Cristo. No deberían de hacer oración en las escuelas, no debería de haber oración cuando se hace el comienzo de los trabajos aquí en la ciudad de Bakersfield. Todavía se hace la oración y yo he ido a orar porque Karen Gómez me invitó a hacer la oración inicial para el trabajo del cónsul con la alcaldesa. Y es impresionante. Yo había ido antes y miré a un americano hacerlo, muy profesional y todo, y me gustó mucho. Dije, wow, y en el nombre de Jesús. Y cuando me tocó a mí, yo lo hice más así del pueblo, ¿verdad? No muy perfecto mi inglés, pero sí lo quería hacer de corazón y orar de corazón por Bakersfield, por la alcaldesa y por el estado de California. Y estaba lleno ese lugar donde tienen los trabajos ese día. Y ahí al final dije, en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús es Señor, es Rey y es Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y en Estados Unidos se puede, pero Ronald Reagan y estos dicen no se puede. Es que la iglesia no debería de meterse al gobierno. Y lo que está diciendo este principio que tenemos en la Constitución de Estados Unidos, nunca va a encontrar la frase separación de iglesia y Estado. Nunca, porque no existe en la Constitución. Donde sí lo va a encontrar es en una carta que Thomas Jefferson escribió a una iglesia bautista. Pero lo que estaba hablando él era de que el gobierno no se puede meter. Y eso es así. Aquí el gobierno no va a poder decir a mí a quién casar y a quién no. Y va a decirme, tienes que casar a los hombres, 2 mujeres, tienes que hacerlo. No puede, aunque van a querer tratar, pero no se puede porque el gobierno no nos puede decir cómo celebrar nuestros cultos y cómo hacerlo. Pero la iglesia sí se puede meter al gobierno y siempre se metió y siempre ha estado ahí. Porque ¿quiénes son los que quedan electos? Gente cristiana, gente católica, gente de fe o gente sin fe. Entonces, si va a quedar electo alguien y es cristiano evangélico, ese que quedó electo, que la gente sabe que es cristiano evangélico, él va a dirigir según su fe, según sus convicciones, y lo puede hacer así. Y puede orar, y puede traer pastores a que oren por él, y puede traer pastores a que le aconsejen, 100%. Ahora, si el que fue electo es ateo y no cree en Dios, y él puede gobernar así, pero no pueden decir, no, este no puede correr porque este es cristiano. Entonces ahí hay un serio problema. Cuando ya empiecen a decir, no, hay separación de iglesia y Estado, y eso quiere decir que tienes que dejar tu iglesia y tienes que dejar tu conciencia y tu fe en Dios allá afuera. Si vas a servir en el gobierno, tienes que ser ateo, no tienes que mencionar a Dios ni nada. ¿Cómo que no? Si el que es cristiano va a ser cristiano donde quiera que esté, ¿verdad? Y si no, no hay libertad de religión. El que es cristiano va a ser cristiano en su trabajo, donde quiera, en la universidad, donde quiera. Y si nos dicen, no puedes ser cristiano acá, deja a tu Dios afuera, ahí no hay libertad de religión. Ahí es donde estamos mal.
Y me llamó mucho la atención que Ronald Reagan esté promoviendo esto, cosa que yo lo he escuchado antes y siempre lo interpretan mal, porque la verdadera interpretación es la que les acabo de dar. Esa es la verdadera. Y se lo digo porque sé que tenemos jóvenes aquí estudiando en la universidad que les van a decir lo contrario, y todos nosotros miramos televisión que nos van a decir lo contrario, pero que sepamos el verdadero énfasis y la verdadera interpretación de esta idea de separación de iglesia y religión. Estados Unidos sigue siendo un país donde hay libertad de religión y sigue siendo, según las encuestas, un país cristiano. Más del 50% es cristiano en este país. El problema hoy en día no es el politeísmo, es el ateísmo y el agnosticismo. Y eso es lo que está pasando. Pero nosotros debemos de adorar al único y verdadero Dios, que es nuestro Padre Celestial. Gloria a Jesús. ¿Sabe que aquí entra otro punto? Que el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y el cuarto dice: vas a observar y santificar el día de reposo. El día de reposo, de ahí es donde tenemos la palabra Sabbath o sábado, que quiere decir día de reposo. El día de reposo es el séptimo día de la semana. Este es el primer día, domingo es el primer día. Y el séptimo día es sábado. En inglés Saturday, pero nosotros en español se parece más al de la Biblia. Sábado, así mismo se dice en el hebreo, se toma esa palabra sábado, el día de reposo. Entonces aquí el Señor establece claramente que Él quiere que tengamos un día donde nosotros podamos reposar y que podamos tomarle ese día para Él, para alabarle a Él, para darle gracias a Él y también para que nosotros podamos reposar de nuestros trabajos. Porque es que la iglesia cristiana evangélica, la gran mayoría de la iglesia cristiana evangélica no guarda el sábado. ¿Por qué razón será? Y aquí es donde los hermanos que guardan el sábado nos dicen: están violando el cuarto mandamiento, que debes de guardar el sábado. La razón que nosotros no guardamos el sábado es bien simple, porque nosotros, los cristianos, que no somos judíos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo Jesús, nosotros honramos el nuevo pacto. La Biblia incluso la hemos separado, nosotros los cristianos hemos hecho eso, y hemos separado la primera parte de la Biblia que le conocemos como Antiguo Testamento, y es la única parte que los judíos aceptan, y ellos le llaman Tanakh. Incluye la Torá, incluye los salmos, los profetas, y ellos le llaman Tanakh a lo que es Génesis a Malaquías. Pero ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Mateo hasta Apocalipsis ellos dicen: eso es falso, eso no es verdadero, porque ellos no aceptan a Jesús. Pero ellos tienen muy en alto el Tanakh. Nosotros también tenemos muy en alto el Tanakh. Incluso hoy les estoy predicando del Tanakh, del Antiguo Testamento. A ellos les ofende que nosotros le digamos Antiguo Testamento, porque para ellos hay uno solo, el Tanakh, y ese está vigente y ese es el único. Entonces cuando nosotros decimos Antiguo Testamento, a ellos no les gusta. ¿Por qué nosotros le llamamos antiguo? Porque hay un Nuevo Testamento, y Jesús vino a esta tierra y cumplió el Tanakh, cumplió la ley. Y además de eso nos dio cómo el Señor quiere que caminemos: los 4 evangelios, el libro de los Hechos históricos, las epístolas donde nos explica bien la doctrina, y el libro de Apocalipsis donde se nos dice qué va a pasar al final, y Apocalipsis concuerda bien con el Tanakh. Ahí usted lo que aparece en Apocalipsis está en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, los libros de Zacarías. Es impresionante, muy parecido, porque todo es una sola palabra, los 66 libros. Entonces en el Nuevo Testamento miramos que cuando Jesús resucita el primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque el primero quiere decir un nuevo comienzo. 7 es completo. El número 7 quiere decir perfecto o completo. Y al volver a comenzar sería el día 8, ¿no? Pero pues como solo son 7 días, 8 quiere decir nuevo comienzo, y otra vez volvemos al primero, el primer día de la semana. Jesús resucitó el primer día de la semana. Se apareció cada vez el primer día de la semana. Entonces los discípulos empezaron a congregarse el primer día de la semana, porque se les apareció el primer día de la semana, la siguiente semana se vuelve a aparecer, y la otra por espacio de 40 días. Entonces ellos ya esperaban de que Jesús se apareciera el primer día de la semana. Y la última vez que se apareció el primer día de la semana fue el día que subió al cielo, y dice que se levantó la ascensión
y les dijo que así como se iba, iba a regresar, y les dio órdenes de lo que habían de hacer. Mire lo que dice Hechos 27, para que tenga una idea. Lo que estoy diciendo es correcto, que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se reunieron? Se reunían acá el primer día de la semana, como hoy es el primer día de la semana. Y partían el pan, quiere decir que tenían comunión los unos con los otros, la Santa Cena, y no solamente la Santa Cena, comían juntos y había palabra y oración, un culto, ¿verdad? Una reunión. En Primera de Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo también les dice esto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Recojan las ofrendas el primer día de la semana. O sea que en el culto no solamente había palabra, oración, comunión, pero también ofrendas. Y se recogían ¿cuándo? El primer día de la semana. Entonces la iglesia se está reuniendo el primer día de la semana. ¿Sabe que el día de Pentecostés siempre hemos sabido que es el primer día de la semana? Porque en Levíticos 23, usted podía buscar Levítico 23 y leerlo todo, cuando habla de las fiestas de las semanas, que donde tenemos la palabra Pentecostés, o las fiestas de los primeros frutos, dice ahí que cae primer día de la semana. Entonces, cuando estaban reunidos en Pentecostés, era un primer día de la semana cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego y hablaron en otras lenguas. La iglesia nace el primer día de la semana, en el día de Pentecostés o las fiestas de las semanas. Y usted lee Levítico 23 y se dará cuenta que eso es primer día de la semana. Qué interesante, ¿no? Todo el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: este es mi nuevo pacto. Y el otro era el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y este es el Nuevo Testamento. El nuevo pacto. En Jeremías decía: voy a hacer un nuevo pacto. Ya desde el Antiguo Testamento donde decía: voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ya no van a ser corderos, sino que Jesús iba a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a cambiar porque el Señor nos iba a salvar a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento nos venía preparando para eso. Concuerdan el uno con el otro. Y por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Nadie nos juzgue que ustedes comen puerco, que ustedes no comen aquello, que hacen esto. Nadie los juzgue en días de fiestas, porque había las fiestas judías y los cristianos pues no guardaban esas fiestas. Y lunas nuevas y días de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Sábado. Que nadie les juzgue acerca del sábado, porque había unos que juzgaban de que los cristianos no estaban guardando el sábado, no se estaban circuncidando, no estaban dejando de comer los alimentos que en el Antiguo Testamento se prohíben. Entonces Pablo dice: no, que nadie los juzgue de eso. Y por esa razón es que nosotros adoramos al Señor el primer día de la semana. Pero sabe de que es una buena práctica de que todos nosotros tengamos. Dice el apóstol Pablo: unos hacen caso del día, lo hacen para el Señor, y otros no hacen caso del día y lo hacen para el Señor. Unos toman igual todos los días, pero ¿sabe qué es el problema? De que toman igual todos los días, que está bien, nosotros decimos todos los días son del Señor y todos los días podemos adorar, pero no todos los días podemos descansar, porque entonces ¿qué vamos a comer, verdad? Tenemos que trabajar. Entonces todos los días son del Señor. Teniendo esta libertad, algunos cristianos han caído en el grave error de no guardar un día para el Señor. Si va a guardar el sábado, hay cristianos que guardan el sábado, yo los admiro, siempre los he admirado, los que guardan el sábado, me da gusto, cuando los oigo me da gusto, y qué bueno que guarden el sábado. Pero lo que no me parece es que ellos nos juzgan a nosotros porque no guardamos el sábado. Yo guardo el domingo, para mí el domingo es un día sagrado, yo lo dedico al Señor. Yo creo que la mayoría acá guarda el domingo, no trabajamos el domingo y venimos a la casa del Señor por la mañana y hasta por la noche también. Guardamos el domingo, el primer día de la semana lo guardamos. Pero sabe que hay algunos cristianos que no guardan ni un día, no descansan ningún día. Y es importante, según este principio, de que debemos tener un día de descanso. Usted tiene su negocio, tiene sus trabajos, tiene que sacar las yardas esas o la construcción, que puede agarrar side jobs. Trabaja de lunes a viernes con su jefe, pero sábado y domingo agarra side jobs,
trabajos adicionales para sacar más dinero y no guarda un día, eso está mal. El Señor quiere que usted repose. ¿Sabe? Este día también es para usted, dijo el Señor. El sábado no fue hecho el hombre para el sábado, no, el sábado fue hecho para el hombre. Es para que nosotros tengamos una relación con Dios y también podamos descansar. Yo le animo a que tenga fe y que guarde un día, ya sea el sábado o el primer día de la semana. No, aquí preferible el primer día de la semana que tenemos el culto, ¿verdad? Pero que guarde un día. Quizás algunos por su trabajo no pueden guardar el domingo, el primer día, pero quizás puede guardar otro día. Deje de trabajar un día y Dios le va a bendecir. Siempre me admira el Chick-fil-A. Ellos cierran el domingo y usted ve de lunes a sábado está llenísimo. El drive-thru, hace poco llevé a Josiah porque me gusta el pollo de ahí, para que comiera un pollito de ahí, y me metí al drive-thru. ¡Wow! ¡Qué lleno! Y yo digo, wow, Dios cómo ha bendecido este negocio a nivel nacional. Lo han atacado a Chick-fil-A porque no apoya el homosexualismo, y Dios lo ha multiplicado más y guarda un día. Y el McDonald's y todos los demás están los 7 días de la semana y, si es posible, las 24 horas. Y Chick-fil-A dice, no, un día para Dios y la familia. Y como yo voy a guardar el primer día de la semana, el dueño y mis hijos y mi esposa y mi familia, también quiero que mis empleados guarden el primer día de la semana, que no trabajen, porque dice, ni tus criadas, ni tu criado, ni tus animales deben de trabajar ese día. No va a poner al buey a que ande arando él solo, no, tiene que descansar también el buey, el caballo, todo tiene que descansar ese día. Y sabe que Dios prospera y Dios bendice, porque es un acto de fe. Es un acto de fe. Así es que yo creo que este es un buen principio, amados hermanos, y está en los primeros 4 mandamientos que habla de nuestra relación con Dios y nosotros. Guardar un día es parte de lo que Dios quiere. Nosotros guardamos el primer día de la semana, los judíos y algunos cristianos guardan el 7º día. Está bien, que Dios les bendiga. Que nadie nos juzgue y nosotros no menospreciemos tampoco, ni juzguemos el asunto de días, porque eso no debe de ser así. El apóstol Pablo fue bien claro: ni por comida ni por día debemos estar juzgando o menospreciando a nuestros hermanos. Espero que entiendan por qué razón nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Ahora, el otro punto, los últimos 6, el número 5 hasta el 10, habla de la relación que debemos de tener entre nosotros mismos. Los primeros 4 es entre Dios y nosotros, ¿verdad? Vertical. Y los otros 6 tiene que ver con nosotros, cómo nos tratamos los unos a los otros. El primero que tiene que ver con nosotros es el número 5, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo primero: honra a tu papá y a tu mamá. Qué hermoso esto. Yo pensaba, wow, los primeros 4 tienen que ver con Dios. Y cuando ya se trata del ser humano, Dios pone a quién primero: a papá y mamá, porque así debe de ser. Debemos de tenerle un respeto y un amor a nuestros padres como se le tiene a Dios. A Dios tenemos que tenerle temor y amar a Dios. Pero después Dios pone a los padres que les honremos. Y sabe que eso se ha ido perdiendo y ha sido nuestra culpa, porque nos hemos reído del niño cuando se pone malcriado, cuando le pega una cachetada a la mamá, porque cuando están chiquitos no sé por qué les gusta hacer eso. Y uno tiene que enseñarle, no, y se asombra uno que ¡pac! Y yo, ¿qué pasó? ¿De dónde aprendió este niño? Quiero la pacha, quiero la, y llorando. Y entonces se asombra. Es de enseñarle el respeto. Y siempre fuimos buenos para eso en Latinoamérica y Estados Unidos también, y Europa. Siempre fuimos buenos para el respeto a los padres. Pero en las últimas décadas eso se ha ido perdiendo. Y es un desastre ver la falta de respeto de muchos jóvenes en nuestra sociedad y niños. Y yo digo, es nuestra culpa porque no mantuvimos lo que nuestros padres nos enseñaron. Y hoy estamos pagando las consecuencias, porque se fue perdiendo ese respeto y ese amor para los padres. Pero nosotros como cristianos debemos de mantener eso. Honra a tu padre y a tu madre. Debemos enseñarle a nuestros niños a que nos honren a nosotros. Y nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Sabe que ellos representan la autoridad de Dios. Primero comienza con ellos, porque después los niños van a la escuela y están los maestros. Empiezan a andar en la sociedad y ahí está la policía, está el alcalde, están los líderes, ¿verdad? Vienen a la iglesia y aquí está el pastor y los maestros, diáconos y líderes. Y hay que respetar todas estas autoridades que el Señor ha puesto. Pero comienza en casa. Debemos de hacer nuestro trabajo. Es tan importante el trabajo en casa, que el Señor nos ayude a hacer nuestro trabajo en casa para que tengamos una sociedad estable y firme. Dios es bien sabio. Honra a tu padre y a tu madre, y es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a alargar tus días
y te va a bendecir. Yo recuerdo cuando nosotros nos decía que si uno se huía del papá o la mamá cuando le quería pegar, se iba a abrir la tierra y se lo iba a tragar, ¿verdad? Y después me encontré en la Biblia que sí se abrió una vez y a Coré y todo se tragó como a 300. Y yo, ¿será que es posible? Aunque sí me corrí algunas veces, pero gracias al Señor nunca se abrió la tierra para tragarme. Pero se les decía así, ¿verdad? O algunos dichos de que, no, con papá y mamá es cosa seria, hay que respetarle, con amor. Disciplina con amor, hermanos, porque tampoco estoy aquí diciendo que hay que darle a los niños bien duros si no hacen caso. No estoy hablando de eso. Es con amor, pero que también con disciplina, que es lo que ha hecho falta. Una firmeza y una disciplina sana y correcta, adecuada. Gloria al Señor. Eso es lo primero. Después, ¿sabe cuál es el otro que encontramos? Dice, no matarás. Y eso es porque la vida del ser humano es bien importante, ¿verdad? Es sagrada. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y después el otro dice, el 14, no cometerás adulterio. Y este tiene que ver con el matrimonio. Primero los padres, después nos dan una de toda la vida, no matarás, y después nos dice, no cometerás adulterio. Lo sagrado que es el matrimonio, ese es el otro. Los niños tienen que honrar a papá y mamá, y nosotros los adultos también, papá y mamá, tenemos que honrarle, pero el matrimonio también tenemos que honrarlo. Y honrar la santidad del matrimonio. No cometerás adulterio. Qué duro es el adulterio cuando se ha dado, cuando la gente ha caído en tentación, ¿cómo afecta? Sufre ese esposo cuando ella es la que ha cometido el adulterio. Sufre esa esposa cuando él lo ha cometido. Sufren los hijos, sufre toda esa casa. Es terrible el daño que se da. Y sufre la iglesia también. Sufre la sociedad, la comunidad, se afecta con esto. Y por eso el Señor dice, no cometerás adulterio. Tienes que guardar la santidad del matrimonio, de esos votos, de ese pacto que hiciste entre tú y tu mujer. Debes de honrarlo. El otro dice, no hurtarás, no vas a robar. No vas a robar. Y qué fácil se puede hacer robar cuando nadie está viendo, ¿verdad? Y está ahí, pero está servido. Uy, nomás lo agarro y me lo echo acá, y me hago el loco, ¿verdad? Y ya me lo llevé. Y dice la Biblia, no robarás. Y robar es no solamente así, despistadamente, que nadie me vea. Hay quienes que roban a la fuerza y le ponen la pistola. Me das esa cartera, ¿verdad? Y a la brava. Hay robar a la brava, hay robar así a escondiditas, hay robar en cambiar los precios. Por ahí va al mercado y el sticker está fácil para quitarle. El que dice $40, le pone uno que dice $18. Mire, 18 dice ahí. Eso es robar también. El Señor dijo que a él detestaba la balanza injusta, porque le cambiaban la balanza, en vez de darle las 2 libras de frijoles exacto, le daban libra y media, porque así voy guardando media de cada 2 libras y tengo más dinero, ¿verdad? Los que son mercaderes acá que venden, hay que ser justos, la balanza justa, dice el Señor. Es bien fácil robar, y algunos tienen la maña todavía de robar. Pero el Señor dice, eso no lo harás. Es una vergüenza robar. Tenemos que ganarnos la vida justamente, correctamente, y si no podemos obtenerlo, lo que hay ahí, pues hay que ahorrar y un día lo va a obtener, pero hay que hacerlo bien, no hay que robar. Eso es bien claro. Hay muchas maneras de robar. Ahora hasta se roba la identidad, ¿verdad? Y se ha hecho un problema eso. Ya no le ponen la pistola a uno, sino que con la computadora le sacan a uno. Ahora, el otro dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vas a mentir, no le vas a levantar una calumnia a tu prójimo. Y cómo está de moda eso ahorita, fíjese que hasta los medios de comunicación lo están promoviendo, el mentir abiertamente, así nada más, es tremendo. Este viernes apenas, Hillary Clinton, la esposa del presidente Bill Clinton, primera dama, senadora y candidata para presidencia del Partido Demócrata, ¿sabe que acaba de decir el viernes? Dijo así directamente, que esta señora Jill Stein, que es del Green Party, yo ni me acordaba ni sabía que había corrido en las elecciones de 2016. Y Jill Stein corrió con el partido The Green Party, corrió en el 2012 contra Obama y contra Romney, el republicano. Claro que un tercer partido siempre agarra bien poquito, por eso es que uno ni recuerda el nombre de ella. Recuerda a Romney y recuerda a Obama, que fueron los principales, y esta vez ¿a quién recordamos? A Ronald Reagan y a Hillary Clinton, pero a la señora Jill Stein yo ni me acordaba que había corrido, y corrió, ahí estaba en la balota
pero casi nadie votó por ella. Y dijo ella que Jill Stein era un asset ruso. Oh yeah, dice en la entrevista. Oh yeah, she's a Russian asset. Oh sí, dice, ella es un recurso ruso. Un asset puede ser un espía, puede ser un recurso, alguien que está ayudando a otro país. Así directo. Y no solo se quedó ahí en decir que esa mujer era una asset, un recurso ruso, sino que dijo que una de las que está corriendo ahorita, de las 12 personas que estaba apoyando a los rusos, ella se llama Tulsi Gabbard. Dijo, ella también está con los rusos y la están preparando para que corra en un tercer partido para afectar las elecciones y para que quede Donald Trump. Y yo me quedé, wow, qué valor de decir nomás así. Y los medios todos se quedaron sorprendidos, los que la apoyan, tratando de no mucho hacer tanto, pero las dos tuvieron que hablar y tuvieron que darles tiempo y decir, wow, eso sí que es slandering, eso de verdad que es levantar una calumnia así nomás sin tener evidencias de nada y decir cosas así. Las dos se defendieron y se defendieron bien y muy sólido. Yo me quedé sorprendido y digo, wow, ¿hasta dónde está llegando Hillary Clinton? De llamar a alguien de su propio partido, demócrata, llamarle un agente de Rusia. ¿Hasta dónde ha llegado esta señora? Me quedé pensando en eso, ¿hasta dónde hemos llegado como nación? Y tener valor de nomás decir cosas así. Antes eso no se miraba. Y hoy tirar cosas así y bien fuerte. Oh, yeah, dice así con un acento, así un tono así. Oh, she's a Russian asset. Y yo, wow. Y las dos se defendieron y dijeron, wow, ¿cómo tú puedes decir eso? Si tú eres más corrupta que esto y aquello, y verdad, comenzó el debate y no tienes evidencias para decir semejantes cosas. Que el Señor nos ayude. Otra cosa que miré que los medios promovieron bastante fue Jussie Smollett. Y este es un afroamericano homosexual que dijo que en Chicago, donde él vive, unos hombres blancos lo amarraron, le pegaron y le echaron lejía. Y le dijeron, este es un país MAGA, que quiere decir Make America Great Again, diciendo que eran seguidores de Donald Trump. Y dijo, me amarraron, me pegaron, me echaron lejía y parece que lo iban a quemar y lo amarraron con lazos. Y todo el mundo alarmado. Y después resulta que él le había pagado a unos africanos de Nigeria, amigos de él que levantan pesas juntos, le había pagado para que hicieran todo eso. Y salió a la luz. Y yo digo, wow. Después se callaron bastante porque todo el mundo empezó, ¿cómo puede ser que los seguidores de Donald Trump hagan esto? Que al pobre negrito, porque es homosexual y es negro, lo han amarrado con lazos. No puede ser. Y era al revés la cosa. El que estaba haciendo, mintiendo y queriendo dañar la reputación de los que votaron por Donald Trump era Jussie Smollett. Él fue el que hizo esto y salió a la luz. Michelle Obama le pidió a la abogada de ella que trabaja en el gobierno de que le tirara los casos, y le tiraron los casos a Jussie Smollett porque es un grave caso. Levantaron un falso, reportarlo a la policía. Y ahorita resultó en las noticias, acaba de salir de que le están investigando por qué le tiraron los casos y lo van a llevar a la corte otra vez, porque eso no se hace, hacer esas cosas. Pero la media y el gobierno que lo apoya a él lo dejó pasar fácil. Eso está pasando en nuestro país y dice la Biblia, no dirás falso testimonio de tu hermano, de tu vecino. Si usted le cae mal a alguien, está bien, Dios se va a encargar, pero que usted vaya a levantarle un falso, eso está ya, Dios mío. Y el otro, les menciono el último, fue a un niño de 16 años. Ese fue el peor de todo, yo creo. Que le diga espía rusa a otra mujer demócrata, bueno, está mal, está malísimo, sin tener evidencias y sin ser cierto, pero son dos mujeres adultas. Lo que hizo Jussie Smollett está bien mal, pero lo que hizo los medios de comunicación con un niño de 16 años fue lo peor. Le levantaron unas calumnias al pobre muchacho. Ahorita él los está demandando, ha conseguido los mejores abogados de Estados Unidos para demandar a CNN, The Washington Post y otros más con $250 millones para que aprendan a no difamar a la gente. Nick Sandman, un niño de 16 años de una escuela privada católica que fue a la marcha pro-life, porque ellos no creen en el aborto, están en contra del aborto, esta escuela católica, y llevaron a sus muchachos a la marcha. Es una marcha de casi de 1 millón de personas. Lo hacen en enero, cuando está la nieve tremenda, el frío. Ellos fueron a la marcha pro-life, quiere decir que están en contra del aborto,
Después van a donde está el monumento de Abraham Lincoln y por ahí están dos grupos, unos afroamericanos y unos indígenas. Y ellos tienen la cachucha o la gorra que apoyan a Donald Trump y otras cosas que apoyan a Donald Trump, porque Donald Trump apoya la vida y está en contra del aborto. Así es que ellos también lo apoyaron al presidente. Y viene un indígena tocando el tambor y de repente sacan el video donde está el indígena tocando el tambor y está en la cara de este niño que se llama Nick Sandman. El indígena se llama Phillips y le está tocando el tambor, un canto de guerra, y está enfrente y el muchacho nomás se sonríe y lo sacaron. Y bueno, las noticias corrió, pero por varios días diciendo: este niño malcriado se está riendo en la cara del indígena, él es un racista porque apoya a Donald Trump, porque está en contra del aborto, esta escuela es una escuela malvada, una escuela católica. Y sacan los demás niños americanos ahí riéndose. Y nadie hizo la investigación. Después de que lo hicieron pedazos a un niño de 16 años, todos los medios de comunicación, resulta que unos investigadores entraron a ver bien el video. Y el que se tomó el tiempo para ver el video se va a dar cuenta que fue el indígena que vino hacia el muchacho y se le puso en la cara y está tocando un beat de guerra, porque los indios tienen unos cantos de guerra. Yo digo, yo que soy papá, que un hombre de 60 años le esté tocando un cántico de guerra a mi hijo en la cara, a mí me molestaría. Mejor ven y habla conmigo. ¿Cómo le va a hacer esto a este niño de 16 años? Ni siquiera es un adulto. Entonces esos medios no lo sacaron. Además no sacan la parte donde él dice a sus amigos que se calmen. Él después cuenta: yo estoy nervioso, el hombre se me está tocando y yo me estoy riendo pero de los nervios. Y él le dice a sus amigos que se calmen, porque sus amigos empezaron como: hey, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes una parada en la cara de él? Y él tranquilo, ya va a pasar, y él calmándolos. Así es que después CNN se retractó a medias, Washington Post se retractó a medias, pero hicieron pedazo el testimonio de este pobre niño. Hasta en la escuela recibió amenazas de muerte. La escuela también fue amenazada y a él lo amenazaron que por qué le había faltado respeto a un Native American, un veterano de la guerra de Estados Unidos, cómo le ha faltado el respeto. Y eso fue al revés. Y los medios corrieron con eso. Y yo digo, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Y dice acá este mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu hermano. Ahorita está ese caso, vamos a ver cómo resulta. Pero eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Se está hablando unas grandes mentiras así, como si fueran verdades a la luz del día. Y hemos empeorado en eso. Antes había más decoro, hoy abiertamente. Mentiras abiertas para dañar a un oponente, para dañar a un enemigo. Que el Señor nos ayude y que nosotros tengamos cuidado. Concluyo con esto. Los otros mandamientos, el último acá, tiene que ver conmigo mismo. No codiciarás. Dice, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No vas a codiciar. Eso tiene que ver con el corazón, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con lo que me motiva. Y la codicia es culpable de matar. Cuando alguien ha sido codicioso, hasta matado. Han matado por romance. A cada rato salen casos donde se pusieron de acuerdo el amante con la mujer para matar al esposo del amante, por codiciar a la mujer ajena, por quitarle la cartera. Unos cuantos dólares han matado a gente solo por unos $20. Entonces la codicia lleva a matar. La codicia lleva al adulterio mismo, ¿verdad? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, y lleva al adulterio. La codicia lleva a todos estos pecados. El mentir contra mi prójimo, porque yo quiero ser la presidenta de Estados Unidos. Entonces digo que aquel es ruso, que aquel es ruso, para yo ser la presidenta, ¿verdad? La codicia del poder, eso lleva a tantas cosas, a todos los pecados. Pero hoy yo bien fácil acá les he hablado en contra de Hillary Clinton, de Jussie Smollett, de CNN, de Washington Post, pero ¿y yo? ¿Y yo cómo estoy? Porque bien fácil puedo ver el pecado de medio mundo, y especialmente cuando me lo presentan en las noticias, o el pecado de ustedes, ¿verdad? Puedo ver, y yo no he robado, yo no he calumniado, yo no he hecho cosas malas. Hay que examinarse uno mismo. Es bien importante que nos autoexaminemos, porque también la relación debe ser con Dios, una buena relación con Dios, una buena relación con el prójimo,
pero también una buena relación conmigo mismo, que no ande yo un sentido de culpabilidad por dentro, que no ande yo ansiedad porque, como dice la Biblia, el ladrón huye, el impío huye sin que nadie lo persiga, porque no tiene una relación personal individual bien por su pecado, por su codicia, por su maldad que tiene por dentro. Y tenemos que limpiarnos de esto. Dice el Salmo 139, el salmista dice esto, el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es bien fácil ver los pecados de los demás, y el de uno, como que sí cuesta, ¿verdad? Cuesta ver los pecados de uno mismo. El hijo de la vecina, ¡ja!, qué malcriado, qué malo. Y el mío es un angelito. Y muchas veces al revés. Y los hijos bien saben. Ay, sí, mami. Ah, no, pero el hijo de la vecina, el hijo, ¿cómo puede ser? Ah, y el mío, no, el mío. Van los hijos a la cárcel y la mamá sigue creyendo es inocente. Es inocente. Me lo han tratado mal, me le han hecho injusticia. Porque soy yo, porque es mi hijo, porque es mi gente. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sinceros. A Jesús le cayó bien mal los que se autojustifican. Y le dijo: hipócritas, ¿por qué ven la paja que tiene el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en tu propio ojo? Hipócritas, porque cuelan el mosquito y dejan pasar el camello, ¿verdad? Entonces nos pasa así, bien rápido señalamos. ¿Y nosotros qué? Es importante que también nos autoexaminemos. El salmista dice: Señor, examíname, porque yo puedo pensar, no, yo estoy bien. No, examíname y conoce y ve si hay en mí perversidad, si hay en mí pecado, porque el corazón es perverso. Dice, ¿quién lo va a conocer? El corazón es engañoso y nos engaña. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos examine, que nos ayude, que podamos limpiarnos, porque todo comienza conmigo mismo, ¿verdad? Mi salvación va a depender entre mi relación con Dios y mi prójimo. La ley se cumple en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la regla de oro. Todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, eso ustedes hagan con ellos. Si tú quieres que el hombre te trate bien, tú trátalo bien. Si quieres que te salude, salúdalo. Y la regla de oro, que el Señor nos ayude a examinarnos, a conocernos, a pedirle perdón. Jesús le molestó cuando la gente se autojustificaba. Aquel dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Yo diezmo, yo me congrego, yo ayuno 2 veces a la semana, no soy como este. Y el otro decía: Señor, perdóname, sé propicio de mi pecador. Soy un pecador, ten misericordia de mi vida. Y dice Jesús que ese salió justificado, el que reconoció su pecado. Así que está bien fácil. Al examinarse usted se dará cuenta que usted es pecador, se va a dar cuenta que usted ha fallado. ¿Y qué tienen que hacer? Como dijo Jesús, pedirle perdón a Dios. Señor, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdone a su vecino, a su compañero, y pídale perdón a Dios por sus propios pecados. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestros rostros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a tener una buena relación contigo, a cumplir tu palabra en amor y con nuestro prójimo, Señor, que por veces es difícil, pero ayúdanos a perdonarnos, a restaurarnos. Señor, ayúdanos a restaurar nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Padre, y ayúdanos a examinarnos, a tener una relación bien interna conmigo mismo, Señor, que cada uno de nosotros esté a cuenta contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una invitación.